anterior. Voy a colocarlo al problema para que lo recordemos. El problema decía una bomba centrífuga en que no se consideran las pérdidas ni se tiene en cuenta el estrechamiento del flujo producido por el espesor de los álabes, tiene las siguientes dimensiones. D1 igual a 75 milímetros, D2 300 milímetros, B1 es igual a B2 igual a 50 milímetros, el beta 1 igual a 45 grados, beta 2 60 grados, y entrada en los álabes radial, que es el caso ordinario de las bombas centrífugas. Además, la bomba gira a 500 RPM y el fluido bombeado es agua. Entonces, primero pedía calcular el caudal. Ya usted decía que para calcular el caudal había que multiplicar básicamente pi por los bordes, ya sea de entrada o de salida de los álabes. En este caso, si vamos a calcular la entrada, sería por B1, por el diámetro 1 y por C1M. Si de pronto tuviéramos los datos a la salida, o sea, en el borde de salida de los álabes, entonces habría que multiplicar por B2, por D2 y por C2M. Ustedes también pueden entender que obviamente el caudal de entrada al rodete tiene que ser el mismo que el caudal de salida del rodete, así que con cualquiera de los datos que se tenga, ya sea la entrada o la salida, se puede calcular el caudal respectivo. Entonces nosotros teníamos ya como dato B1. ¿Cuál es el valor de B1? ¿Alguien me dice? Mauricio Poma, ¿cuánto es el valor de B1? Sí, ingeniero, presente. Sí. B1 es 45 grados. ¿El beta 1? No, B1. B1 que es el ancho del borde de entrada de los álabes. Ah, ya. ¿Cuánto es? Sí, es de 50 milímetros. Ya. 50 milímetros. Listo. D1, ¿cuánto es, Mauricio? De acuerdo a los datos. B1, 75 milímetros. D2, sí, 300 milímetros. Sí, solamente queremos calcular el caudal a la entrada, o sea, en el borde de B1. Entonces ahí tenemos la fórmula Sí. por B1 por D1 por C1M. Y por tanto, aquí lo único que nos hace falta calcular es el C1M, ¿no es cierto? Porque los demás datos los tenemos. Entonces, para eso tenemos que ir al triángulo de velocidades. Y les decía también que nos dan como dato que la entrada es radial. ¿Y qué significaba que la entrada es radial? Jean Herrera. ¿Qué significa que la entrada es radial? Jean-Pierre. ¿Recuerda? Porque aquí nos dicen que... Muy bien, ingeniero. Sí, significa básicamente que la componente, el C1U, sería igual a 0. O sea, hemos dicho que son perpendiculares la velocidad absoluta con la velocidad tangencial. ¿Recuerda que al entrar hicimos un triángulo rectángulo? Sí. Entonces, cuando nos dicen que la entrada es radial, significa que se forma un ángulo de 90 grados a la entrada. Y eso, en términos de C1M, ¿qué significaría? Simplemente que el C1M sería igual a C1, ¿no es cierto? Mírenlo en el triángulo de velocidades a la entrada. Recuerden que ya graficamos la clase anterior, ¿estamos de acuerdo? Sí, genial. Ya hicimos el triángulo de velocidades a la entrada y a la salida. Entonces, al entrar con este dato de que era radial, pues nos dio un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos el triángulo rectángulo, ¿cómo podemos calcular el valor de C1? Miren ustedes en su triángulo rectángulo. Tiene como datos, ¿qué datos tienen? De acuerdo a la información proporcionada por el problema, ¿qué datos se podrían obtener en el punto 1?
con respecto a las velocidades, ¿no? Porque lo que queremos calcular es C1M. ¿Sí estamos, Jean-Pierre? ¿Sí estamos más o menos ubicados? Sí, ingeniero. Ya. ¿Me puede presentar usted los diagramas de velocidades que tenía en el punto 1? Preséntalo, por favor, en la cámara para ubicarnos, para ver si estamos bien. Tenía que terminar el segundo, el triángulo de salida, ingeniero, el de entrada ya lo tengo. Ya, el de salida también era fácil porque nos daban, hay que colocar solamente en términos de U1 y de los ángulos beta, ¿no? Beta 1 y beta 2. Pero quería que me indique usted el triángulo de velocidades en el punto 1, en el borde de entrada al rodete, Ya, ingeniero. porque ya lo hicimos en la clase anterior. Entonces, es importante que recuerde que ya pusimos el enunciado del problema, ya pasamos la representación gráfica, y en la representación gráfica había que hacer los triángulos de velocidades en el punto 1 y el punto 2, ya pasamos el sistema de unidades también, y ahora estamos en el desarrollo. Entonces, como primer punto, nos están pidiendo que calculemos el caudal. Y el caudal, ya, exactamente. Ahí tenemos C1, y ahí usted tiene que poner que C1 es igual a C1M, ¿no? Porque en este caso, porque nos dicen que la entrada es radial. Cuando es radial significa que la velocidad absoluta C1 va a ser perpendicular a la velocidad tangencial U1. Y si es así, obviamente por trigonometría también deducimos que C1M sería igual a C1U. Entonces tienen que poner en alguna parte, ya cuando usted va desarrollando, que el C1U, perdón, que el C1M va a ser igual al C1. Que el C1. Voy a, espera, voy un ratito a presentar una gráfica, por si acaso, si estamos viendo esta gráfica de, a ver si es que no creo. Un ratito para compartir. A ver, por si acaso esta parte nos un poco olvida. Mira, aquí están los triángulos de velocidad, ¿verdad? Eso para recordarlo, porque esto es importante. Miren. Miren, aquí estamos en el punto 1. ¿Sí se ve? Jean-Pierre. Sí, ingeniero, sí, sí. Ya, mire, aquí estamos en el punto 1, o el triángulo de velocidad del punto 1, que sería en el borde de entrada del rodete, y el otro vuelta sería, perdón, el borde de entrada de los álabes, y este es el punto 2. Entonces, esta es la representación general de triángulos de velocidades. ¿Qué pasaría en el caso que la entrada es radial? Significa que alfa es igual a 90 grados, y por tanto C1 va a ser igual a 1. Y en este caso, ¿qué pasaría con C1M, que está aquí? ¿Sería igual a C1? Pregunto, Jean-Pierre. Sería igual a C1 ahí, ingeniero. Entonces, cuando la entrada radial significa que C1 va a ser igual a C1M.
Y por tanto, solamente con calcular el valor de C1, ya podríamos tener el valor de C1M y con esto tendríamos el caudal. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de C1? Ya, entonces, volvamos otra vez a su gráfica. Usted colóquele ahí C1 es igual a C1M. Colóquele en este caso beta 1, que si nos dan como valor. Y también nos dan el valor, bueno, no nos da el valor de U1, pero podemos calcularlo porque tenemos el diámetro de 1 y tenemos también la velocidad angular. Pues con eso podemos calcular la velocidad tangencial U1. Y tendríamos como dato U1, tendríamos como dato beta 1, y como es un triángulo rectángulo, obviamente ya podemos calcular, en este caso, estamos hablando de tangente, sería, ¿no es cierto? Tangente de beta 1 sería el lado opuesto, que sería C1 sobre lado adyacente, que sería, en este caso, U1. Ya, entonces volvamos otra vez, Jean-Pierre, a lo que usted estaba haciendo, ¿sí? Presenta otra vez su gráfica, por favor. La gráfica que le... Ya, entonces ahí usted colocaría, a ver, ya estamos con la representación gráfica. Entonces, esa misma gráfica usted tiene que ponerla ya en el punto de desarrollo. Pero ya colocaría que C1 es igual a C1M, ¿no es cierto? Y le colocaría usted también el ángulo de beta 1 igual a los grados respectivos y habría que calcular el valor de U1. Pero el U1, que es la velocidad tangencial, sabemos que es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio 1. El radio 1 de la mitad del diámetro 1. Entonces, vamos al punto 4 para hacer el desarrollo. A usted está faltando también, mire, por si acaso, Jean-Pierre, la gráfica en el punto 2 no es la que está ahí. Sería un triángulo como la que antes presenté. Exactamente. Complétela ahí. Y este sería, entonces, eso sería exactamente. Entonces, usted tendría C2, exactamente. Y ahí colocaría el ángulo beta 2, U2 y todo lo demás. Esa gráfica en el punto 2 no estaría bien elaborada. Porque no nos están diciendo que la salida es radial, solamente dice que la entrada es radial. Listo, entonces vamos a calcular el valor de C1, porque ese sería igual al valor de C1M, y es lo que necesitamos para poder calcular el caudal. Ya, en el punto 2, coloque usted también, ¿no es cierto? La velocidad absoluta C2, ¿cuál sería? Coloque ahí, ¿dónde sería la velocidad absoluta C2? Sería en esta parte. Anótela. Ya, muy bien. Ahora anote, póngale el U2, ¿cuál sería? La velocidad tangencial. U2. Vendría a ser... Toda la distancia, toda la base de ese triángulo, ¿no es cierto? La velocidad U2. U2. Ya. ¿Cuál sería el C2U? Sería solamente la parte horizontal que está pintado en color verde. Esa sería C2U. Que sería la componente de la velocidad absoluta en la dirección. Ya, listo. ¿Cuál sería el C2M? Que sería en este caso vertical. la componente vertical de la velocidad absoluta en el punto 2. Es el C2M. ¿Ya? ¿Cuál sería W2? Sí. W2, ¿cuál sería? Ese está ahí, exactamente.
¿cuál sería beta 2? Este ángulo de aquí. Entonces, eso usted tiene que hacer como parte del examen, la representación de las velocidades. Ese sería beta 2, ¿no es cierto? Ya. Beta 2. Ya. Ahora sí, coloque, como son vectores, tiene que colocar la cabeza de los vectores, ¿no? Entonces, en la velocidad C1, ¿cuál sería la cabeza de ese vector? Porque recuerde que son velocidades y por tanto son cantidades vectoriales. Vamos colocando la cabeza primero en C1. En C1, ¿dónde estaría ubicada? Ya. No, ya, pero dibujo lo que sea con mano alzada para que le quede bien representado. Dibujo así como hizo acá con el triángulo de beta 2, haga también, etcétera. Ya. Ahí y allá. Muy bien, ese sería. Ahora, dibújele la cabeza de flecha de la velocidad U1. De U1. La de 1. Porque ese es el vector, la velocidad tangencial en el punto 1, ¿no? Cabeza de flecha, ¿para dónde va? Ya, muy bien. Ahí dibuje la flecha. Ya. Y W1, pues sería vuelta la dirección, o el sentido, pero en este caso sería el sentido, que está dando por el sentido, exactamente. Entonces, ahí ustedes pueden observar que realmente la velocidad C1 sería la resultante de U1 más W1. Ya, con esa misma lógica, dibuje vuelta acá las cabezas de flecha en el punto 2. Si puede, borre esa línea curva que está en C2 para que le quede solamente la línea recta, ¿no? Exactamente. Ahí sí, ahí estamos muy bien. Ahora sí dibuje las cabezas de flecha respectivas. Ya, ese sería C2, que se nos borró también ahí la denominación, ¿no? Sería C2. Ya. Luego. Sí. Ya. Muy bien. Faltaría el C. Bueno, usted dibuja los demás. Muy bien. Faltaría el U2. El C2U. Ya, el U2 falta la cabeza de flecha para darle el sentido a la velocidad tangencial en el punto 2. No, hacia el otro lado sería. Ahí sería. Porque note la dirección del vector C2. Tiene que ir en ese sentido para que se pueda cerrar el polígono de velocidades. Y el C2U sería justamente al extremo de esa línea verde, ¿no? Ese sería, porque sería la componente de la velocidad absoluta en el punto 2. No, en el otro lado, no, en el otro lado. No, en el otro lado. En el otro lado. Entonces borre esa flecha que está hacia la izquierda. Exactamente, hacia acá. Entonces, noten ustedes que es un conocimiento que ustedes ya saben de suma vectorial, no es otra cosa. Miren, ahí tiene su lógica. Se dan cuenta que C2 es igual a la suma vectorial de C2U más C2M. Pero a su vez también C2 es igual a la suma vectorial de U2 más W2. Ahora, hay que tener que este U2 representa a toda la longitud, ¿no es cierto?,
de esta línea verde más la línea que usted dibujó con lápiz. Toda esa longitud sería U2. En tanto que C2U sería solamente lo que está en la parte horizontal pintada en verde. Ya, faltaría colocar alfa 1 y alfa 2 nada más. Alfa 2, ¿dónde quedaría? En esa parte de aquí. Exactamente, el ángulo entre U2 y... Ya, ese dato no lo dan en el problema, pero igual para que lo recordemos, eso sería alfa 2. Y faltaría alfa 1, que en este caso, ¿qué valor tiene? Sería un valor de 0. No, 90 grados, porque está acá, es 90 grados, entre C1 y U1. Entre C1 y U1. Son 90 grados, un triángulo rectángulo. No estoy explicando nada nuevo, unas cosas que ustedes ya saben con respecto a los triángulos. Listo. De ahí usted puede sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el valor de C1U, ¿a qué es igual? Solamente mirando en el triángulo, ¿a qué es igual C1U? Tangente de 45. Bueno, No, miren la componente. Recuerden que la componente de C1U y C2U es básicamente la componente de C en la dirección de U. Entonces, ¿cuál es la componente de C1 en la dirección de U1? Vendría a ser este tramo de aquí. Sí, ¿cuál es la componente de C1 en la dirección de U1? ¿Cuál es esa proyección? ¿Qué valor tiene la proyección de C1 en U1? En U1, sí. no tiene cero. No, 0,70. Entonces, C1, el C, en este caso, el C1U sería igual a 0. Listo. Ahí solamente mirando nomás los triángulos, vean, para que ustedes se den cuenta de la importancia de estos triángulos de velocidades, porque si no es difícil calcular o poder encontrar los valores respectivos para aplicarlos en la ecuación de Euler, ¿no? El valor de C1, ya sabemos que es igual al valor de... Aquí también pongo al ladito de C1, en este caso sería igual a C1M, ¿no? Póngale en la parte izquierda que C1 igual a C1M. Ya, en este caso. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, Giancarlo? Ya, porque inicialmente el triángulo en el punto 1 era igual al que está acá en el punto 2, pero como sabemos que en la entrada es radial, entonces se cambia de alguna manera la forma del triángulo de velocidades. Y sobre eso, y con los conocimientos que ustedes tienen de trigonometría, podemos llegar a algunas conclusiones. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo calculamos el valor de U1? Miren los datos que tienen en el problema. ¿Es posible calcular el valor de U1? O seno de beta 1 por W1. V1 es la velocidad tangencial en el punto 1. Y la velocidad tangencial en el punto 1, ¿a qué es igual? ¿Recuerden del movimiento circular uniforme? Y por diámetro por la velocidad angular sobre 2 pi n sobre 60. Bueno, sí, más o menos, pero una fórmula bien sencillita para calcular U1, que es la velocidad tangencial en el punto 1. Velocidad angular por el radio. Por radio, nada más. Y cuando usted está en el sistema internacional, radio, ¿en qué tiene que estar? Diámetro. Metros. ¿Y la velocidad angular, en qué tiene que estar dado? Radianes por segundo. Nada más. Entonces, si ustedes tienen en RPM, tienen que, en el sistema de unidades, tienen que llevarlo ya a radianes por segundo. Porque si no, pues tienen que multiplicar, dividir, se complica un poco. En el sistema de unidades, ustedes llevan el radio a metros y la velocidad angular a radianes por segundo, y después directamente para calcular U1, multiplica solamente radio por la velocidad angular.
en este caso, en radianes por segundo. Bueno, en todo caso, ya estaría resuelto, porque U1 simplemente es igual al radio por la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si ustedes tienen ya el valor, no sé si estamos de acuerdo ahí, Franz, ¿me dice, por favor? ¿Cómo calcular U1 con base a los datos del problema? En este caso, con velocidad, ahí la velocidad nos dan en radianes por minuto, ¿no? En RPM. Perdón, nos dan en revoluciones por minuto la velocidad, la velocidad circular, y podemos llevarlo tranquilamente a radianes por segundo. Ya, entonces tenemos la velocidad U1. Ahora, si tenemos la velocidad U1 y beta 1, ¿cómo calculo yo la velocidad absoluta en el punto 1, es decir, C1? Miren el triángulo que está hacia la izquierda. Si ya tengo como dato, o si ya calculo U1 y tengo beta 1, ¿a qué es igual el valor de C1? ¿No es cierto? Listo, entonces ya tenemos el valor de C1. Y luego C1 sería igual a C1M, y con eso ya podemos calcular el caudal. Listo, ya tenemos resuelto la primera pregunta, porque nos podían calcular el caudal dentro del rodete, ¿no? Listo, entonces calculemos ese valor, por favor, antes de seguir con el segundo punto, que era la altura que da la bomba. Entonces calculemos el caudal. Ya. Ahí está la gráfica respectiva. Eso ustedes ya tienen que colocar como parte del desarrollo, ¿verdad? Vuelvan a colocar la gráfica en este caso, sería la gráfica que está a la izquierda para calcular el valor de C1M, porque recuerden que el caudal es igual, ¿cierto? A pi por diámetro por B por C1M en este caso. Cristian Torres, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Tiene alguna duda tal vez para calcular el caudal en el punto 1? Ingeniero, estoy calculando. Ya, sí estamos de acuerdo. Carlos, ¿usted cómo le va? ¿Está bien? Sí, ingeniero, sí estoy calculando con la explicación que nos dio. Ya, ¿y Joyce, usted también está bien? Sí, también. Ya, listo. Entonces, por favor, calculen el caudal en el punto 1. Listo. ¿Alguien calculó ya la velocidad tangencial U1? 1,964 metros sobre segundos. Ya, muy bien. Ahora faltaría calcular, ¿no es cierto?, el valor de C1M, que sería igual a C1. Me indican luego cuál es el valor de C1M.
Calcular perfectamente, Daniel. Sería lo mismo. Entonces, el C1M tendría el mismo valor que el 1, ¿no? Porque beta 1 es igual a 45 grados y la tangente de 45 grados es igual a 1. Y ahora sí calculemos el caudal. Entonces, multipliquemos ya el valor del caudal. ¿A qué es igual, Daniel? ¿Y la fórmula cuál era? El caudal es igual a pi ya. Entonces, el valor del caudal le da igual a ¿cuánto nos queda el caudal? Ya, muy bien. Segundo. Listo. Ingeniero, el B1 era 50 milímetros. Ambos son de igual valor, sí. B1 y B2, 50 milímetros. En el libro creo que está mal. Le han puesto 0,5 metros. 0,5 metros serían 500 milímetros. Sería 0.05 metros. Es una cosa delgadita. Ya listo. Entonces, ahora vamos con el segundo punto que dice, hay que calcular la altura que da la bomba. Ya, deje de compartir un ratito, Jean-Pierre, ¿no? Para yo compartir esta diapositiva. Mire. Recuerda que había una diferencia entre, vamos a ver, aquí está, entre la altura de Euler y la altura efectiva de una bomba. Entonces, este es un poco el razonamiento o la fórmula que tenemos que considerarla para poder resolver el segundo literal o la segunda interrogante, ¿no? Nos están pidiendo aquí la altura de la bomba, o sea, la altura efectiva de la bomba. Entonces, coloquemos aquí H es igual a la altura de Euler o la altura teórica menos las pérdidas interiores en la bomba. Y las pérdidas interiores son entre el punto E y el punto S. Recuerden ustedes. Esta sería la fórmula, ¿no? Entonces nos están pidiendo la altura efectiva de la bomba. Pero en el mismo problema nos están diciendo algo con respecto a las pérdidas. Entonces, si alguien puede leer por ahí. ¿Qué dice el problema con respecto a las pérdidas interiores? No se consideran las pérdidas ni se tiene en cuenta el estrechamiento del flujo. Ya, entonces en este caso ustedes parten de esta ecuación y como lo dice el problema sería que las pérdidas interiores H de interior sería igual a 0. Y por tanto, en este caso, para este problema, la altura de la bomba sería igual a la altura de Euler. Ahora, ¿a qué es igual la altura de Euler? Ya habíamos escrito, esa sería la primera forma de la ecuación de Euler, pero en expresión de alturas. Aquí está.
La altura de Euler sería igual a más y menos, bueno, en este caso una fórmula general, pero como se trata de bombas, entonces esta altura de Euler sería igual a U2 C2U menos U1 C1U. Recuerden que para bombas había que poner aquí el valor negativo y para turbinas el valor positivo. Entonces escriban por favor primero la expresión de la altura efectiva con respecto a la altura de Euler, la que acabé de explicar recién, está de acá abajo. H es igual a HU menos HR internas. Para este problema, el HR internas va a ser igual a 0 porque no se consideran las pérdidas internas. Por tanto, la altura de la bomba sería igual a la altura de Euler, que es una altura teórica, ¿no? Esta altura de la bomba sería una altura real y esta sería una altura teórica. Ya. Ahora, la altura teórica o de Euler expresado en forma de alturas sería que HU sería igual a U2 C2U menos U1 C1U sobre la gravedad. Y por tanto, calculando la altura de Euler ya tendríamos la altura de la bomba porque nos está diciendo que se desprecien las pérdidas interiores. ¿Listo? Ahora, vamos a ver del mismo triángulo que antes indicó Jean-Pierre, a qué es igual el valor de cada uno de ellos. A qué es igual U1, C1M, perdón, C1U. Entonces vamos a ver C1U, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede indicar? Sería 0. 0. Entonces, por tanto, esta componente de U1, C1U se va a hacer igual a. Por tanto, la altura de Euler sería solamente igual a U2, C2U sobre gravedad. ¿Sí? Ahora, vamos entonces al triángulo en el punto 2. Vamos a ver al triángulo en el punto 2 para sacar algunas conclusiones. Mire. Este sería básicamente el triángulo que habría que analizar, ¿no es cierto? Entonces, Ingeniero, una pregunta. ¿sí? C1U es 0 solo cuando los álabes son radiales. Sí, cuando dice que la entrada es radial, ¿no? Esa expresión de entrada radial significa que la componente, o sea, mejor dicho, que la componente o la velocidad absoluta es tangencial o es perpendicular, perdón, a la velocidad tangencial. Eso significa esa expresión, que la velocidad absoluta en el punto 1 es perpendicular a la velocidad tangencial en el punto 1. Y a partir de ahí, ya usted deduce lo que se tenga que deducir. En este caso se deduce obviamente que el C1U sería igual a 0. O sea, en definitiva, se le forma un triángulo rectángulo de velocidades en el punto 1. Eso significa. Entonces, para llegar así a conclusiones, siempre tiene que hacer la gráfica respectiva, si no uno se podría confundir, ¿no? En este caso, después de hacer la gráfica de la velocidad en el punto 1, llegamos a la conclusión de que el C1 era igual al C1M y que el C1U era igual a 0. O sea que no había componente, mejor dicho, del C1 en la dirección de la velocidad tangencial en el punto 1. Ya. Ahora, Jean-Pierre, te pongo otra vez, por favor, el triángulo de velocidades en el punto 2, porque eso nos hace falta para poder calcular la altura de Euler. La altura de Euler. Proyecto a través de la gráfica, ingeniero. Sí, la gráfica. Pero ya con las correcciones, no sé si usted ya corrigió o si tiene otro compañero con las correcciones para que proyecte ya. Porque es importante partir de este triángulo de velocidad para poder saber cómo calcular el valor en este caso, de C2U sería.
Ya, perfecto, ahí estamos. Está muy bien. Ya, entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Euler? Que es igual a C2 multiplicado por C2U menos C1 multiplicado por C1U. Y C1U es igual a 0. Entonces, eso nos quedaría para este problema que la altura de Euler sería igual a C2 por C2U. Listo, entonces, ¿tenemos C2? No, tenemos C2U tampoco, pero tenemos el valor de U2. ¿Cómo calculamos este? Bueno, lo más fácil es calcular U2, ¿no es cierto? Porque tenemos la velocidad angular en radianes por segundo y también tenemos el diámetro, así que eso es sencillo. ¿Cómo calculamos aquí el valor de C2U? Miren, es solamente trigonometría nada más. ¿Cómo calculamos el valor de C2U? Eso nos hace falta. Teniendo como dato el U2, que va a ser fácil de encontrar, y también tenemos como dato el beta 2. Ya, en este caso, ¿qué les parece? Les propongo lo siguiente. Primero calculemos el valor de C2M. ¿Podemos calcular el valor de C2M? Sí, Sí, porque tenemos el podemos. caudal ya, ¿no? Que encontramos en el punto 1. Y sabemos que el caudal a la entrada es igual que el caudal a la salida. Y caudal es igual a pi por B1 por D, bueno, pi por B, que es el espesor del álabe, por el diámetro, y por CM, ¿no? Tanto en el punto 1 como en el punto 2. Como en este caso ya tenemos el caudal, vamos a despejar de esa fórmula, o sea, vamos a encontrar que caudal también es igual a pi por B2 por D2 por C2M. Y ahí vamos a calcular el valor de C2M. Listo. ¿Nos sirve ese dato de alguna manera? Porque recuerde que lo que queremos calcular es C2U. Quiero que se enfoque solamente en el tema de trigonometría. No estoy hablando aquí de estoy requiriendo que ustedes recuerden estos conocimientos de trigonometría para poder encontrar el valor de C2U y encontrar la altura de Euler. Entonces consulto, ¿cómo calculo el valor de C2U sabiendo que tengo como dato U2, beta 2 y también puedo calcular C2M? ¿Cómo hacemos para calcular C2U? Restando sus espacios. Restando espacios. Muy bien. Entonces pongamos un valor X entre el extremo de C2U y el extremo de U2. En este espacio que está en blanco, debajo de beta 2. Ahí coloquemos un valor de X ahí. Coloquemos, por favor, siempre un valor de X, ¿no? Siguiendo, etc. De ahí hasta el extremo de acá. Etc. Hasta ahí. Vamos a poner un valor de X por lo pronto. Esa distancia, vamos a un valor de X. Ya. Y este valor de X, como ustedes tienen aquí, el lado opuesto y el lado adyacente y un ángulo, también sacamos por tangente, ¿no es cierto? Tangente de beta 2 es igual a C2M sobre X. De ahí vamos a encontrar el valor de X. ¿Y cómo calculamos el valor de C2U? Restando los espacios. ¿Qué vamos a restar? U2 menos X. Perfecto, ya, entonces ya lo tienen. Entonces hagan ese procedimiento para calcular el valor de C2U. Y con eso, si U2 menos X sería igual a C2U. Ya lo tienen ahí. Y eso es lo que nos hace falta para encontrar la altura de Euler, ¿no? Porque el valor de U2
Esto es fácil de encontrar. Entonces, vayan determinando cada uno del valor. Primero U2, después determinen C2M, después calculen el valor de X y después resten U2 menos X y van a tener el valor de C2U. Luego que ya tienen este C2U, ya pueden determinar la altura de Euler, ¿no? Que para este caso va a ser igual a C2U multiplicada por U2, o U2 multiplicado por C2U. Ya, entonces primero calculemos la velocidad tangencial en el punto 2. Me avisa Franz cuando ya determine el valor. ¿Cuánto le da el valor de U2? Recuerden que ya tienen todas las unidades en el sistema internacional. Ya tienen la velocidad angular en radianes por segundo y también, en este caso, el diámetro en metros. Entonces, directamente multiplican el radio, que es la mitad del diámetro, multiplican por el valor de la velocidad angular en radianes por segundo y ya van a tener la velocidad tangencial en el punto 2. Franz, ¿cuánto le dio la velocidad tangencial en el punto 2? ¿Cuánto salió? 7.84 metros sobre segundo. Ya, 7.854. Listo. Ahora vamos a calcular entonces el valor de C2M. Porque con ese valor podemos calcular el valor de X. ¿Cuánto sale el valor de C2M? Diana, ahora sí responde Diana, porque no me respondió algunas veces. Ya, Inge. Ya lo estoy calculando. Ya. El valor de C2M, ¿cuánto? ¿Qué valor tiene? $0.49. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora, José Ainsaca, ¿cuál es el valor de X?
¿Sí me escucha, José? Dije, me decía algo, perdón, es que estoy con unos problemas de... Sí, el valor de X, ¿cuál es? El valor de X, ¿cuánto sale? Ya nos dieron el valor de C2M. Tenemos el valor de beta 2. ¿Cuál es el valor de X? Alguien, se me perdió un poquito que se me desconectó esto, no, lo anterior no tengo muy claro de dónde lo tuvieron. Pero ya explicamos, ¿verdad? No sé si estuvo en clase, tal vez. Santiago Flores, ¿cuál es el valor de X? ¿Sí, ingeniero? Sí, el valor de X, ¿cuánto sale? Aún, ingeniero, no llego ahí, estoy calculando. Allá. ¿Alguien tal vez ya obtuvo el valor? ¿Usted, Marlon Vera, lo hizo? 0,30 más o menos. 0.28.3. X 0.3. 0.28.2. Es utilizando el caudal y con la tangente. Sale 0cm sobre la tangente 60 sale X. Salió 0.283 me salió X. Ya, y finalmente el valor de C2U, ¿cuánto sale? $7.57. Sí, Sí, es 7.57. listo. Entonces, ese sería el valor. Finalmente, la altura, primero hay que calcular la altura de Euler o la altura teórica, ¿cuánto saldría? $6,062 metros. Muy bien. En este caso, esta altura de Euler es igual a la altura de la bomba. Marlon Lamar. Es igual a la Sí, altura. ¿Por qué? porque es lo que va a poder transmitir de acuerdo a los datos que tenemos del rodete. Ya, pero ¿por qué en este caso la altura de Euler, que es una altura Es teórica? porque estamos sin pérdidas. Porque no hay pérdidas interiores en este Sí. caso. Entonces, en este caso la altura de la bomba sería igual a la altura de Euler y por tanto sería igual a 6.061. Listo, vamos con el otro punto. El otro punto, nos piden el punto C, ¿no es cierto? El par transmitido por el rodete al fluido. Ya, entonces para eso vamos a utilizar de la misma, digamos, del teorema del momento cinético que vimos en la clase anterior. Nosotros vamos a determinar ya la fórmula respectiva. Ahora voy a proyectarla para que ustedes lo recuerden solamente. Deje de compartir, por favor, ¿ya? En el mismo texto para que ustedes lo vean. Tenemos aquí la fórmula, ¿no? Que en este momento es igual al caudal por la densidad por R2 C2 coseno de alfa 2 menos R1 C1 coseno de alfa 1.
Listo, entonces vean en el triángulo de velocidades a qué es igual C2 coseno de alfa 2 y a qué es igual C1 coseno de alfa 1. Chequen el triángulo de velocidades. Coseno de alfa 1 es 0. Ya, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual C2 coseno de alfa 2 en el triángulo de velocidades? En términos de C2U. a C2U. ¿Y C1 coseno de alfa 1 a qué es igual? C1U. Ya, entonces utilicen esta fórmula. En este caso C1U será igual a 0, ¿no es cierto? Lo que dijo el otro compañero. Entonces calculen este momento utilizando esta expresión. A partir de esta expresión vamos a calcular el momento. Caudal por la densidad R2 C2 por C2U menos R1 por C1U. Y C1U es igual a 0, por tanto quedaría solamente caudal por la densidad por R2 por C2U. Entonces ustedes ya tienen sus valores respectivos. Y vamos a determinar el valor ya de este momento. Ya. ¿Cuánto da el valor del momento? 26,236 Newton metro. Newton metro. Ya vamos a ver el par transmitido por el rodete al fluido. Nos sale 26.268 Newton metro, ¿no? Listo. Ahora, después nos dice la potencia de accionamiento. Verán, para calcular la potencia de accionamiento, primero hay que calcular la potencia útil o efectiva. Y ese valor hay que multiplicar por los rendimientos respectivos, ¿no? Eso lo voy a explicar en la próxima clase, pero por ahora, como habíamos dicho que no habían pérdidas, entonces esta potencia de accionamiento, que es la que estaría entrando a la bomba, sería igual básicamente a la potencia efectiva o a la potencia útil. Esta potencia efectiva solamente es igual al valor que ustedes ya conocen, ¿no? Que es igual a la densidad o al caudal por la densidad y por la altura. En este caso, la altura de la bomba. Entonces, ponemos aquí que como los rendimientos son, digamos, no hay pérdidas y por tanto los rendimientos serían igual a 1, entonces simplemente la potencia de accionamiento, que la que está entrando en sí de la bomba, va a ser igual a la potencia efectiva o potencia útil. Y esta potencia útil va a ser igual al caudal por la densidad. En este caso sería el caudal por el P específico y por la altura de la bomba. Entonces, como ya tenemos la altura de la bomba, tenemos el caudal y tenemos el P específico, podemos calcular la potencia de accionamiento. Ya, entonces, ¿cuánto da ese valor? Calculemos la potencia útil, que es la forma como ustedes lo han calculado en los ejercicios anteriores, multiplicando solamente el caudal por el peso específico y por la altura de la bomba, en este caso. Entonces ya tenemos todos esos valores.
y podemos calcular la potencia útil, que en este caso va a ser igual a la potencia de accionamiento porque no hay pérdidas. Luego voy a explicar un poquito más este tema de las pérdidas que se generan dentro de las bombas, para que quede claro la diferencia entre la potencia útil y la potencia de accionamiento. Pero por lo pronto, hagámoslo de esa manera para ya concluir con este problema. ¿Cuánto les dio Mauro Lamas? La potencia de... A mí me quedó 1.496 kilovatios, pero en el libro sale 1.3754 y se está ocupando los mismos datos. No, 1,36 kilovatios. Sí, más o menos está por ahí. Está multiplicando 6.061 de altura. A ver. Creo que ahí me he equivocado, ingeniero. Ya. 6.061 por Ahí quedó 1.3. 9.810 y por el caudal, que era 0.0231 metros cúbicos por segundo. ¿Multiplique todo eso? Sí, ahí ya me quedó, ingeniero, 1.37. Ah, ya, perfecto. Estoy en 154. Listo. Bueno, entonces ahorita voy a explicar el tema de las pérdidas, potencias y rendimiento, que un poco tenía relación con la última parte de ese problema. Miren, verán, dentro de las bombas, ¿no? Recuerden que una bomba va entre el punto E y el punto S. Entonces, dentro de las bombas hay pérdidas internas que se dan. También recuerden que la altura de la bomba es igual a la altura de Euler menos las pérdidas internas. Entonces, ¿cuáles son esas pérdidas internas que se pueden dar en una bomba? Pues algunas pérdidas pueden ser hidráulicas, ¿no? Básicamente son energía que se pierde por la fricción del fluido contra las paredes del rodete. También por problemas de turbulencia que se pueden generar dentro de la bomba. Entonces, esas son las pérdidas hidráulicas que se podrían dar. También hay pérdidas volumétricas entre el punto E y el punto S. Y esas pérdidas volumétricas pueden ser internas o externas, es decir, que internamente se pueden crear corrientes de cortocircuito, ¿no? Que generen básicamente una energía solamente para mover esas líneas de corriente al interno de la bomba. O también hay pérdidas volumétricas que se generan por la pérdida de fluido a través del prensa-estopa, que es básicamente un tipo de sello, si se quiere, entre la bomba y el eje que está girando. Y finalmente también pueden haber pérdidas mecánicas, ¿no? Que ya son pérdidas de fricción, por ejemplo, en sí, que se pueden dar en los rodamientos, que se pueden dar también en otros elementos ya mecánicos de la bomba. Entonces, ahorita vamos a revisar con un poco más de detalle a qué se refieren estas pérdidas hidráulicas, las pérdidas volumétricas y también las pérdidas mecánicas. Y todo esto tiene que ver ya con el tema de los rendimientos y las pérdidas de potencia de la bomba. Entonces, vamos primero con las pérdidas hidráulicas. Recordemos que estamos analizando, vamos a ver otra vez la gráfica que
que presentamos la clase anterior, aquí lo tenemos al punto E, y este es el punto S, ¿no? Aquí está el rodete que está girando. Entonces, entre el punto E y el punto S se pueden dar pérdidas hidráulicas, pérdidas volumétricas o pérdidas mecánicas. Y esto de aquí básicamente tiene que ver con las pérdidas internas que tiene la bomba, ¿no? Que tienen todos estos elementos. Entonces, vamos a revisar primero qué pasa con el tema de las pérdidas hidráulicas. Bueno, las pérdidas hidráulicas disminuyen la energía específica útil que la bomba comunica al fluido y consiguientemente la altura útil. Son de dos clases, las pérdidas de superficie y pérdidas de forma. Las pérdidas de superficie se producen por el rozamiento del fluido con las paredes de la bomba, es decir, con el rodete, con la corona directriz, o de las partículas del fluido entre sí. Las pérdidas de forma se producen por el desprendimiento de la capa límite, en los cambios de dirección y en toda forma difícil del flujo. En particular, a la entrada del rodete, si la tangente al álave no coincide con la dirección de la velocidad relativa a la entrada, o a la salida del rodete si la tangente del álave de la corona directriz no coincide exactamente con la velocidad absoluta a la salida. Las pérdidas hidráulicas se originan, pues, entre el punto E, ¿no?, y la entrada del rodete. En el rodete también se originan pérdidas hidráulicas, en la corona directriz, si es que existe, en la caja espiral, y desde la salida de la caja espiral hasta la salida de la bomba o el punto S. Entonces estas son pérdidas que pueden generar dentro de la bomba por problemas de diseño, posiblemente entre los diferentes elementos que constituyen esta bomba. Entonces recordemos que son de dos tipos, ¿no? Pérdidas de superficie y también son las pérdidas de forma. Entonces, tiene que ver básicamente con la fricción que existe entre las diferentes líneas de corriente y las paredes de la bomba o el rodete, y también en la fricción que existe entre las mismas líneas de corriente. Así también tiene que ver con un problema de desprendimiento de la capa límite, ¿no?, que se puede dar dentro de las bombas. Entonces, estas son las pérdidas hidráulicas. Entonces, cuando hablamos que, por ejemplo, la bomba tiene un rendimiento hidráulico de un 80%, significa que un 20% se estaría perdiendo por estas pérdidas de superficie o estas pérdidas de forma. ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento hidráulico? Eso ya tiene que ver de manera sustancial con el diseño en sí que tenga la bomba, ¿no? Si, por ejemplo, tiene corona directriz, obviamente se aumenta el rendimiento hidráulico. O si, por ejemplo, hay un mal diseño del ángulo beta 1, ¿no? Entonces, ahí también hay problemas con respecto a las pérdidas hidráulicas. O sea, en definitiva, los ángulos beta 1 y beta 2 son importantes para disminuir las pérdidas hidráulicas. Entonces, cuando se hacen los diseños en sí de las bombas, ¿no?, a través de pruebas ya de laboratorio se va a determinar cuál es el mejor diseño y cuáles son los ángulos más convenientes, beta 1 y beta 2, para disminuir estas pérdidas hidráulicas. Luego hay otro tipo de pérdidas que son las pérdidas volumétricas. Verán, para un poco entender ese tema, voy a presentar lo siguiente. Miren, recuerden que esto aquí básicamente era un corte, es el corte meridional, ¿no es cierto?, del rodete. Y aquí también está la parte envolvente del rodete, no solamente está el rodete, está aquí en la parte que estoy ahora señalando, miren. Este sería el rodete, ¿no? Esto sería lo que está
básicamente anclado al eje que está girando. Y esta parte de acá, vuelta, formaría parte de la voluta, o sea, de la carcasa, de lo que le encierra al rodete. Entonces, miremos un tipo de pérdidas hidráulicas, perdón, pérdidas volumétricas que se pueden dar. Miren, por aquí entra un caudal, ¿no? Este sería básicamente la arista del ala de entrada del rodete, y esta sería la arista de salida, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Este sería B1, este sería B2. Entonces, por aquí está entrando un caudal que sería Q más QE. Este Q es el caudal que finalmente va por las tuberías de impulsión, y este QE que está aquí es un caudal que se pierde, vean por acá. Miren, aquí sale el caudal, y es el que se pierde básicamente por esta prensa estopa. Entonces, si ustedes se han fijado tal vez en algunas bombas que están funcionando, verán que alguna vez comienza a gotear, ¿no? Hay unas gotas que están saliendo, ¿no? Por alguna parte de la bomba, y en especial al lado de este prensa estopa. Entonces, esto significa básicamente a un caudal externo que se está perdiendo, posiblemente por una mala, un mal acople, ¿no? O porque de pronto ya no está funcionando bien esta estopa, que es como un sello que tiene en sí la bomba para que no salga agua por estos lugares de unión. Entonces, aquí hay un tipo de pérdida volumétrica externa que se puede dar por un mal diseño de este prensa estopa. Pero vino también aquí el caudal que entra por el álave, ¿no? De entrada, por la lista de entrada del álave. Entonces, observamos que aquí está entrando un caudal Q, que es el que sale finalmente, el QE, que es el que se pierde, pero aquí también hay un caudal QI. Y este caudal QI es un caudal de cortocircuito, se está girando alrededor de esta parte que está aquí. Miren, se queda como atrapado en esta área. Entonces, cuando pasa por esta arista, ¿no? Entraría básicamente el caudal Q más Q sub E, pero también aquí se agregaría este caudal de cortocircuito, que es el caudal Q sub I. Entonces, al salir de aquí, hay un caudal QE, que es el que se va por acá, que se pierde, y este QI regresa otra vez para acá. Y finalmente solamente se tiene este caudal Q, que se pasaría por la tubería. Pero, en sí, cuando se hace el análisis energético, la energía se va a utilizar para este caudal de cortocircuito, para bombear este caudal Q, y también para bombear este caudal Q sub E. ¿Sí? O sea que mientras mayores sean estos valores de aquí, este de acá y este de acá, obviamente este caudal, o esta energía que se va a utilizar para bombear este caudal va a ser mayor. Por tanto, en la medida que se minimice estos valores del caudal de cortocircuito y el caudal externo, también se estaría minimizando la potencia o la energía que se utiliza para bombear este fluido. Por tanto, es importante considerar estos dos caudales, ¿no? Que de alguna manera afectan a la eficiencia volumétrica. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que una bomba tiene un caudal, una eficiencia volumétrica igual a 1, entonces significaría simplemente que no hay este caudal de cortocircuito QI, ni tampoco se está perdiendo el caudal de acá. Y por tanto, el caudal que está entrando por la boca de entrada del rodete sería igual al caudal que está saliendo ya por la tubería de impulsión. Pero cuando se habla de un rendimiento volumétrico de un 80%, significa que obviamente hay un caudal, de todo este caudal que está bombeando, un 20% se queda aquí atrapado en este circuito de fluido, ¿no? que está alrededor de del álave de la parte anterior del rodete, y otra vuelta que estaría saliendo a través del prensa estopa. Entonces, a eso se refiere la parte de las pérdidas volumétricas. Entonces, miremos lo que dice aquí. Dice, pérdidas volumétricas en una bomba, ¿no? Y en el ventilador también, que sería el mismo análisis. El caudal útil
es el caudal Q. Este es el caudal útil, que se corresponde básicamente con el tema también de altura útil que hemos conversado. Pero el rodete bombea, dice Q más QE y más QI. Entonces, este es el rodete, ¿no es cierto? Y aquí estaría bombeando Q más QE y más QI. Sale por el prensa-estopas al exterior el valor de QE, que es el que está aquí, ¿no es cierto? Y QI dice, retrocede por el intersticio, mira, aquí está el intersticio, por la tubería de aspiración que circula un caudal Q más QE menor que la del rodete. Entonces, aquí tenemos una corriente de cortocircuito, una corriente externa, y finalmente el caudal útil es el que está saliendo por la tubería de impulsión. Entonces, tenemos aquí el tema de las pérdidas volumétricas. Entonces, aquí hay algunos mecanismos que se utilizan ya para minimizar estas pérdidas volumétricas. Uno de ellos es mejorando básicamente el diseño de este prensa-estopas, que evitaría que haya pérdidas exteriores, es decir, Q sub E. Y otra es también aquí optimizando o mejorando el diseño del rodete. Estos son los mecanismos de prensa-estopa, ¿no?, que se utilizan para poder o para evitar que haya estas pérdidas de caudal Q sub E. Aquí también hay otros mecanismos más que sirven para eso, justamente para, mire, diferentes diseños, ¿no?, de prensa-estopas para evitar estas pérdidas Q sub E. Y luego tenemos las pérdidas mecánicas. Entonces, las pérdidas mecánicas, ya fuera en sí de la bomba, ¿no? Tenemos primero una especie de rozamiento del prensa-estopas con el eje de la máquina, que sería básicamente aquellas que se dan aquí, vean. Estas ya son pérdidas mecánicas. Entonces, aquí hay una fricción, ¿se fijan? Este es el prensa-estopas, este es el eje, y aquí hay una fricción que se va, porque el prensa-estopas está estático y el eje voltio está girando. Entonces, aquí hay una fricción y, por tanto, aquí hay un tipo ya de pérdida mecánica que se estaría en la bomba. Y esta también hay que considerarla, ¿no? Otro es el rozamiento del eje con los cojinetes. Entonces, aquí tenemos también los cojinetes. Aquí está el eje y aquí también se generan pérdidas. Si ustedes tocan, ¿no es cierto?, esta parte de aquí, van a sentir que está caliente y eso indica que hay pérdidas mecánicas. Y también hay otras pérdidas también auxiliares, ¿no?, que se refieren a accionamientos auxiliares, como por ejemplo, dicen bombas de engranajes para lubricación, cuentas revoluciones o también algún tipo de mecanismo ya de transmisión por banda, ¿no? Entonces, de aquí generan ya pérdidas mecánicas. Entonces, todo esto se resume en este cuadro que está aquí. Aquí tenemos nosotros la potencia de accionamiento, que es la que estaría entrando en sí a toda la bomba, y esta vuelta es la potencia útil, es la que finalmente se está entregando al fluido. Entonces, si lo cuantificamos por estas barras horizontales, vemos que la potencia útil, pues obviamente es menor que la potencia de accionamiento, viceversa. Entonces, ¿dónde se dan estas diferencias? Justamente es en las pérdidas. Entonces, mira, aquí tenemos, por ejemplo, la potencia de accionamiento. Aquí hay una potencia de accionamiento que se resta, ¿no? Porque hay pérdidas mecánicas, como ya vimos en el prensa-estopas, las pérdidas mecánicas también que hay en los rodamientos y también que hay en estos elementos externos, y por tanto, parte de esta potencia de accionamiento se va o se desperdicia en estas pérdidas mecánicas, ¿no? Y luego aquí hay una potencia interior, ya que llega en sí a la bomba, pero dentro de aquí también hay pérdidas, ¿no?, hidráulicas que se estarían generando, ¿no?, por lo que acabé de conversar, y también hay pérdidas internas en el interior de la bomba, pérdidas volumétricas. Y finalmente lo que se tiene aquí son solamente las pérdidas,
la potencia, perdón, útil. Entonces, la potencia útil, ¿no? Si se suma estas pérdidas volumétricas y las pérdidas hidráulicas, nos daría igual a la potencia interna, y si a esto vuelta le sumamos las pérdidas mecánicas, tendríamos ya como igual a la potencia de accionamiento. Entonces, en definitiva, si lo vemos aquí en términos de energía, aquí hay una energía, digamos, mayor que estaría entrando a la bomba. Aquí hay pérdida de energía mecánica, y internamente en la bomba tenemos ya unas pérdidas también hidráulicas y volumétricas, ¿no? Y de ahí, restando las pérdidas, la potencia interna menos estas pérdidas internas que hay en la bomba, tendríamos finalmente una potencia útil. Entonces, aquí revisemos un poquito más de la teoría. Tenemos primero esta PA, que es potencia de accionamiento. Dice potencia absorbida, potencia al freno, potencia en el eje, ¿no? Que serán básicamente sinónimos a la potencia de accionamiento. Los 4 nombres se utilizan en la práctica. Así, en un grupo motobomba, que es un motor eléctrico bomba, PA no es la potencia absorbida de la red, sino la potencia libre en el eje. Potencia absorbida de la red multiplicada por el rendimiento del motor eléctrico. Entonces, hay que diferenciar también esto entre la potencia de accionamiento y la potencia de la red, ya que tiene que ver con la parte eléctrica. Esto aquí tiene que ver solamente con la parte mecánica, ¿no? La potencia de accionamiento, la potencia interna y la potencia útil o efectiva. Esta potencia interna, potencia suministrada al rodete, igual a la potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas. Miren, la potencia interna es igual a la potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas. Y luego la potencia útil, incremento de potencia que experimenta el fluido en la bomba. Entonces, la potencia útil, que se pone solamente como P, será igual a la potencia interna menos las pérdidas hidráulicas y menos las pérdidas volumétricas. Entonces, esto es lo que efectivamente se le transmite al fluido, ¿no? Pero la energía que está entrando al eje en sí, que mueve a toda la bomba y que es la potencia de accionamiento, como ustedes se dan cuenta, es mayor que la potencia que finalmente se está entregando al fluido. Y por otra parte, también tenemos el tema de las pérdidas. Entonces, en el mío gráfico se representan además los equivalentes en potencia de las pérdidas siguientes. Primero, el PHR, ¿no? Que son las pérdidas hidráulicas, que son los que están aquí, vean. Estos son los pHs, o sea, las pérdidas hidráulicas. Pérdidas por rozamiento de superficie y pérdidas por rozamiento de forma. Son los 2 tipos de pérdidas hidráulicas que hace un rato conversamos. Las pérdidas volumétricas, que son las que están aquí, miren, PV1, PV2, son vuelta pérdidas por caudal al exterior y pérdidas por cortocircuito. Y las PM que están aquí, que serían las pérdidas mecánicas, que son estas, son de 3 tipos. Pérdidas por rozamiento en el pensestopas, pérdidas por rozamiento en los cojinetes y accionamientos de auxiliares y pérdidas por rozamiento de disco. Entonces, con esta aclaración, este gráfico de aquí, verán, es importante que usted lo tenga en mente. Entonces, estas son potencia de accionamiento, potencia interna, potencia útil. La potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas me da igual a la potencia interna. La potencia interna menos las pérdidas hidráulicas y volumétricas me da igual a la potencia útil. Y esta es la que finalmente se transmite al fluido. Ya en los problemas que ustedes van a resolver, no les dicen exactamente los valores de cada uno de ellos, sino que habla de un rendimiento, ¿no? que tiene que ver básicamente con estas pérdidas.
Entonces, la potencia de accionamiento es la potencia en el eje de la bomba o potencia mecánica que la bomba absorbe. Esta potencia, según la mecánica, tiene la siguiente expresión. La potencia de accionamiento es igual al momento que hace un ratito calculamos, ¿no? Multiplicado por la velocidad angular. Entonces, recuerden que el momento era igual al caudal por la densidad, que multiplica R2 por C2U menos R1 por C1U. Entonces, este momento multiplicado por la velocidad angular nos da igual a la potencia de accionamiento. Entonces, en el sistema internacional solamente tiene que colocar este W en radianes por segundo y este momento en newton metros para que le dé directamente la potencia de accionamiento. Entonces es una potencia básicamente teórica, si se quiere, bajo esta forma. Ahora, la potencia interna es igual a la potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas, pero expresadas en términos de potencia. Entonces veamos si es que esto está bien. Dice PI, potencia interna, es igual a potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas expresadas en términos de potencia. Entonces lo que nos están diciendo es que esta potencia de accionamiento es igual, o la potencia interna es igual a la potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas expresadas en términos de potencia. Lo estaríamos viendo, ¿cierto? Esto es lo que nos está indicando esta forma. Ahora, esta potencia interna, ¿no? Es igual básicamente, ustedes saben que la fórmula general para calcular la potencia es igual al caudal por el peso específico y por la altura, ¿no es cierto? Entonces hay que ver, de acuerdo a la potencia que se quiera calcular, qué caudal es el que está trabajando y qué altura se está considerando. Entonces, en este caso, el caudal que para calcular la potencia interna, tendríamos que considerar todo este caudal, el caudal Q, que es el caudal útil, más el caudal que se pierde, más el caudal de cortocircuito. Entonces, hay que encontrar todo esto, multiplicar por el P específico y aquí también multiplicar básicamente por la altura de Euler, ¿no? Esa sería la potencia interna. Y en términos de vuelta de la potencia útil, sería ya la fórmula que ustedes conocen, que sería igual al caudal que finalmente pasa por la tubería, multiplicada por el peso específico y por la altura efectiva. Ya aquella que descuenta básicamente las pérdidas interiores. Entonces, estas son las tres fórmulas que quiero que ustedes anoten para que lo tengan en cuenta. Primero, recuerden que partimos de aquí, que sería que la potencia útil es igual al caudal por el peso específico, o sea, sería el caudal útil, ¿no? Aquel caudal que va por la tubería. No aquel caudal que está pasando por el rodete, sino aquel caudal que ya finalmente sale a la tubería. Por el peso específico del fluido y por la altura útil. Y recuerden que esta altura útil es la altura de Euler menos las pérdidas internas. Entonces, esta es una primera forma que tenemos para poder encontrar la potencia útil, que es la potencia final, ¿no? Vuelta a la que está dentro del rodete, que es un poquito más alta que la que está acá, y a vuelta considera este caudal útil, pero también considera el caudal que se pierde por el prensetopas más el caudal de cortocircuito. Por eso aquí dice Q más QE más QI. Y acá, vuelta estaría considerando ya la altura de Euler ya. Mire. Entonces la potencia interna es igual a todo este caudal multiplicado por la altura de Euler. Y finalmente, la potencia de accionamiento, si se quiere, la que entra, ¿no es cierto?, al eje de la bomba, sería igual a esta potencia interna más las
pérdidas mecánicas expresadas en términos de potencia. Ahora, si nos dice que no hay pérdidas interiores, entonces nos están diciendo básicamente que, miren aquí, que esta potencia de accionamiento sería igual a la potencia interna, ¿no es cierto? Por acá. Y si aquí también nos dicen que no hay pérdidas volumétricas, nos está diciendo entonces que solamente se está trabajando con caudal y que también no estamos trabajando con estas pérdidas interiores. Y por tanto, vamos a decir que la potencia útil, cuando no hay ningún tipo de pérdidas, es igual a la potencia interna, y la potencia interna es igual a la potencia de accionamiento. Entonces, es lo que nos decía el problema. ¿Cuál es la potencia de accionamiento? Al final nosotros tuvimos solamente la potencia útil, porque tuvimos el caudal, teníamos también nosotros aquí la altura útil. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya encontramos la potencia interna y la potencia de accionamiento. Y luego hay un concepto también de rendimiento, que tiene relación justamente con este tema de las pérdidas hidráulicas, volumétricas y mecánicas expresados en términos de potencia. Entonces, el rendimiento hidráulico en este caso va a ser igual, ¿no? A la altura útil dividido para la altura de Euler, lo que está aquí. Ese sería el valor. Pero un ratito. Entonces, esta es una primera expresión que tenemos, ¿no? El rendimiento hidráulico es igual a la altura útil dividido para la altura de Euler. ¿Y qué hace referencia al tema de las pérdidas hidráulicas? Entonces, si este valor de aquí es igual a 1, si el rendimiento hidráulico es igual a 1, entonces simplemente lo que nos está diciendo es que la altura útil va a ser igual a la altura de Euler, ¿no? Y por tanto, no va a haber pérdidas internas, digamos, pérdidas hidráulicas a lo interior en este caso, de la bomba. Pero también hay el tema del rendimiento volumétrico. Mire, es igual al caudal útil dividido para el caudal, o sea, para todo el caudal que estaría entrando al rodete. En este caso era Q más QE más QI. Entonces, si nos está diciendo que el rendimiento volumétrico es igual a 1, entonces significa que no hay este caudal de cortocircuito, ni tampoco hay el caudal que se pierde por el prensa-topas. Y por tanto, el caudal que estaría circulando por el rodete sería el mismo que aquel que está impulsado por la tubería de salida. Y si nos dicen también, si queremos calcular el rendimiento interno, entonces en este caso sería igual a la potencia útil sobre la potencia interna. Esto se conoce como rendimiento interno. El rendimiento mecánico también es igual, entonces también de la línea gráfica que hace un rato expliqué, pueden deducir que el rendimiento mecánico sería igual a la potencia interna dividida para la potencia de accionamiento. El rendimiento total sería igual a la potencia útil, la que sale ya finalmente por la tubería de impulsión, dividido para la potencia de accionamiento. Este es el rendimiento total. Y hay también relaciones de rendimiento que se pueden ir obteniendo. Por ejemplo, aquí el rendimiento total es igual a la potencia útil dividido para la potencia de accionamiento, o también a esta relación que está aquí. Y en definitiva, este rendimiento total también es igual al producto del rendimiento volumétrico por el rendimiento hidráulico y por el rendimiento mecánico. De estas maneras también se pueden obtener. Entonces, aquí, por ejemplo, también se puede expresar la potencia de accionamiento en términos de rendimientos, que era a lo que queríamos llegar,
y también la potencia interna en términos de rendimiento. Entonces miren ustedes que, por ejemplo, la potencia de accionamiento, la que está entrando, ¿no?, al eje de la bomba, va a ser igual, ¿no?, a esta expresión que ustedes la manejaban antes, que era caudal por P específico y por altura, en este caso dividido para el rendimiento de la bomba. Entonces, estos son los valores. ¿Se acuerdan que en el primer problema que desarrollamos hablamos de un rendimiento de un 70%, me parece? Entonces, se refiere básicamente al producto de estos rendimientos volumétricos, hidráulicos y mecánicos que se dan en el interior de la bomba. Aquí también, si queremos calcular la potencia interna, pues igual también partimos de esta expresión de Q por P específico y por la altura efectiva de la bomba, dividido para el rendimiento volumétrico y el rendimiento hidráulico de la bomba. Ya, entonces, esta parte también la he colocado en una diapositiva para que ustedes luego lo recuerden. Ahora lo voy a presentar. Mira. Entonces, de todo esto, este gráfico ustedes siempre lo tienen que recordar. Esta potencia que está aquí, P, es la potencia útil, ¿no?, la que finalmente se le entrega al fluido que está saliendo por la tubería. Esta potencia PI es la potencia interna, es la que se le entrega al rodete. Y esta potencia de accionamiento, ¿no es cierto?, es la que está entregando en definitiva el motor eléctrico al eje donde está la bomba. Entonces, esta potencia de accionamiento menos las pérdidas mecánicas expresadas en potencia, que se debe por temas de tres estopas, de fricción, de cojinetes. Entonces, tendríamos la potencia interna. Esta es la que está recibiendo el rodete. Pero este rodete también se le restan, ¿no es cierto?, potencias o pérdidas, ¿no escucho?, hidráulicas y volumétricas expresadas en términos de potencia. Y lo que finalmente se le entrega al fluido es esta potencia útil. Entonces, estas pérdidas también que pusimos ahí como H internas, tienen que ver con las pérdidas hidráulicas y las pérdidas volumétricas. Entonces, miren, esta potencia interna que está aquí se calcula con la altura de Euler. Y esta potencia que está acá, que es la potencia útil, es la que, como digo, finalmente se le está entregando al fluido para que pueda ya trasegarse o moverse a través de la tubería. Entonces, aquí vamos a repasar algunas fórmulas que importantes. Esta potencia de accionamiento que está acá, ¿no?, es igual al momento, que ya calculamos hace un ratito, el momento por la velocidad angular. Entonces, es una forma de calcular la potencia de accionamiento. Porque en los problemas realmente se expresan los datos de diferente manera y obviamente hay que calcular o hay que resolver el problema de acuerdo a los datos que se tengan. Esta potencia interna que está aquí, que es la que está acá, ¿no es cierto?, aquí va a ser igual a todo el caudal que está pasando por el rodete, que era Q más QE más QI, multiplicada por el P específico y por la altura de Euler. Recuerden que la altura de Euler era la altura útil más las pérdidas interiores. ¿Y cuáles son estas pérdidas interiores? Justamente son las pérdidas hidráulicas y las pérdidas volumétricas. Entonces, esta es una forma de calcular PI, que sería la que está acá. Y P, la que está aquí, solamente se calcula multiplicando el caudal Q, que finalmente fluye por la tubería de impulsión, por el peso específico y por la altura útil. Entonces, recordemos que esta altura útil es la altura básicamente, la altura de la bomba, o la que se obtiene restando las presiones en el punto de salida menos la presión en el punto de entrada.
Y aquí tenemos algunos valores más, o algunas fórmulas más referente a los rendimientos. Entonces, mira aquí, el rendimiento hidráulico, una forma de calcular este rendimiento hidráulico sería dividiendo la altura útil de la bomba para la altura de Euler. Si se tiene como datos, ¿no? Puede calcular. O de pronto, si tenemos ya como dato el rendimiento hidráulico y también tenemos como dato la altura de Euler, podemos calcular también directamente ya la altura útil de la bomba. Entonces, para eso nos sirve la fórmula. El rendimiento volumétrico, el caudal, dividido para el caudal más el caudal exterior y el caudal de cortocircuito. También se nos dan, no sé, este valor que está aquí, podemos calcular de pronto no sé, el caudal de cortocircuitos y también nos dan el valor del caudal externo, el que se pierde por el Prenses-Topas. Bueno, en definitiva, hay que utilizar la fórmula, ¿no? Este rendimiento interno, que es el que está aquí, sería igual a esta potencia útil, está acá, dividido por esta potencia interna. Obviamente, esta diferencia. O también se lo calcula multiplicando el valor del rendimiento hidráulico con el rendimiento volumétrico. O sea, aquí están estos dos valores. El rendimiento total sería igual al rendimiento hidráulico, pero interno que está aquí, multiplicado por este rendimiento mecánico, o si no, directamente habría que multiplicar el rendimiento volumétrico por el rendimiento hidráulico y por el rendimiento mecánico. Por eso aquí está esta relación. También el rendimiento total o la eficiencia total es igual a la potencia útil que está acá, dividido para la potencia de accionamiento. Y así, aquí también la potencia interna, la que está aquí, sería igual, en definitiva, a la potencia útil que está acá, dividido para el rendimiento volumétrico y multiplicado por el rendimiento hidráulico. Listo, entonces eso sería todo por hoy día. Mañana, el día lunes, perdón, el día miércoles vamos a hacer otros problemitas que ya involucren un poquito más estos conceptos de potencias de rendimientos. Pero esta gráfica que está aquí, o esta lámina, es esencial para poder, digamos, resolver problemas y de alguna manera resume todo este tema de las potencias que he conversado y también los rendimientos. Listo, esto sería todo por hoy día. Y de aquí nos veríamos el día miércoles, ¿no? A partir de las 5 de la tarde. Hasta mañana. Ya también. Hasta mañana, ingeniero. No se lo ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta